Claro que sí, sí pudo haber sido que esta persona se fue con alguien o tuvo un desliz con alguien y ahora mira cómo se siente, mira cómo está. Eso lo vas a ver en la lectura. Entonces fíjate lo que te dicen por aquí los mensajitos canalizados. Hasta que no comprendo, hasta ahora no comprendo cómo me dejé envolver por esta infidelidad. No hay excusas por mi conducta. Deja la tristeza, te dicen por aquí. Te tengo noticias. Está reflexionando a pesar de todo. Y le verás llegar. Así que vamos a ver, pues, hay una pausa aquí, una advertencia que te está dando el tarot. Es importante que la veas a pesar de todo, ¿ok? Así que quiero que la tomes muy en cuenta. Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Lectura para aquellas personas que no quieren ahorita a nadie o que no tienen ahorita a nadie y que quieren ver que puede haber más al futuro. Hay posibilidades de que venga alguien nuevo en estos días. Hay posibilidades de que se pueda presentar a alguien. ¿Estarás listo o lista para recibir un nuevo amor? ¿En verdad has olvidado ese pasado? Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas, ¿ok? Cortamos aquí. Empezamos primero por cortar, lógicamente. Y vamos a ver cuál sería la trama aquí en esta situación. Empezamos. La trama. Aquí hay una materialización que se quiere hacer. Tú quieres materializar algo definitivamente. No voy a decirte que estés listo o no estés lista. No lo sé aún. Lo cierto es que tú, sea lo que sea, tú quieres materializar algo en tu vida. ¿Será que quieres materializar algo nuevo? ¿O quisieras materializar el pasado de nuevo? No lo sé. Pero aquí veo que, sea lo que sea, tú pides materializar de nuevo algo en tu vida. Ya es definitivo. No te quieres quedar sin amor. Definitivo, mi querido Leo. Vamos entonces a ver, voy a poner la carta aquí para que no me interfiera. Y vamos a sacar aquí todas las cartas que tengamos que sacar. Veo acá que tienes muchas cartas invertidas acá, de 5 cartas en tu mente. Hay 3 cartas invertidas. Sabes muy bien que pasaste por algunas situaciones un poco delicadas. En verdad, ya veo que te has dado cuenta que verdaderamente ese pasado ya quedó en el pasado, que no quisieras volver a repetir la misma historia. En tu corazón te siguen saliendo 3 cartas invertidas, lo que me está queriendo decir que de verdad sí, ya, como decir, quieres olvidar esa situación definitivamente. Hay cierta, digamos, como cierta tristeza en todo caso por todo lo que pasó. No te lo merecías. Tú sientes que tú esto no te lo merecías. Ahora, sí te tengo que decir algo, ¿no? En parte, o para muchos de ustedes, no será como muy contundente, pero yo veo que dentro de todo, a pesar de que tú quieres tener una nueva relación, a pesar de que se ve que tú verdaderamente quieres emprender una relación, o sea, no te quieres quedar sin amor, y a pesar de que tú sabes que esta persona verdaderamente no se portó a lo legal contigo, y de hecho salen 3 cartas aquí de arcanos mayores invertidas, muy a pesar de eso, todavía hay algo que te está doliendo. Todavía hay algo que te está pesando, que te está trayendo cargas, que te está verdaderamente, digamos, te hace caer en cierta tristeza. No siempre, pero tú has tratado en lo posible, tú has tratado en todo lo que se pueda, en la medida que sea posible, tú has querido olvidar. Has tratado de conseguirlo y de hecho estás en eso. Me encantas porque estás haciendo tu trabajo, mi querido Leo. Tú sabes que ya esto del pasado, ya esto se terminó, ya aquí no hay más nada que ver, ya el pasado quedó atrás. Tú mismo o tú misma estás enterrando ese pasado porque sabes que no te sirvió para nada. Lo que te trajo fue malestares, lo que te trajo fue desavenencias, lo que te trajo fue mucho dolor y
Por cierto, aquí en esta parte, en la última parte, la actuación de tu actuación, dice que sí es cierto, te dejó muy débil el hecho de que esta persona muy probablemente se fue con alguien, te abandonó por otra persona, se fue con alguien que tú ni te esperabas. Te quedaron los recuerdos, eso sí, te quedaron los recuerdos. Pero yo estoy viendo en el fondo que a pesar, porque es muy normal que tú sientas de vez en cuando cierta nostalgia, porque esto no te lo esperabas y tú estabas queriendo mucho a esta persona. Sin embargo, lo que más me gusta de todo esto y de esta lectura, que quizás no sea para todos y ojalá fuera para todos, es que verdaderamente ya tú sabes en dónde estás, dónde estás parado o dónde estás parada. Ya tú sabes qué camino tienes que tomar. Y el hecho, y te lo digo categóricamente, porque aquí veo que has aprendido la lección que te corresponde aprender. Ya tú sabes que esto se terminó, ya tú sabes que todo se acabó, estás tomando una gran decisión a pesar de algunos recuerdos que puedan quedar, pero esos recuerdos no te van a impedir a que tú realmente hagas lo tuyo. Te estás preparando acá, estás empezando a tomar tus viejas costumbres que tú tenías antes de terminar con esta relación. Estás empezando a tomar de nuevo el camino y eso te está conduciendo verdaderamente a una nueva relación. Así que mis grandes felicitaciones para ti, mi querido Leo, porque sí veo que los caminos se están abriendo ampliamente para una nueva relación. Yo no veo ahorita de decir que ya estoy viendo a la persona. No, sería mentirte. Pero sí te estoy diciendo que hay muchas probabilidades de que realmente estas ventanas, estas puertas empiecen a abrirse para que entre ese aire fresco de nuevas relaciones. Así que estarás como a muy pocos pasos de que esto se dé. Y todo porque has sido tú quien ha propiciado esto. Porque tú no puedes esperar a que venga el universo a darte aires y abrirte las puertas y las ventanas. Eso lo tienes que hacer tú para que justamente ese universo entre por la puerta o las ventanas y pueda traerte lo que tú realmente estás esperando. Veo que sí, mira, y esto es magnífico. Esta es la carta para mí más importante. Acá, aparte de la trama, la carta más importante que habla aquí en esta lectura es el hecho de que tú aprendiste muchas cosas de esa relación. Sobre todo, aprendiste mucho de esa ruptura. Ya sabes cómo es todo. No estás, como decir, llorando sobre la leche derramada ya. Lloraste lo suficiente, amplio y bastante y suficiente, ya lloraste. Ahora te toca levantarte y de hecho te estás levantando, tomando una gran decisión y sí viene para ti nuevos comienzos. Así que felicitaciones, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver ahora, que bueno, me encanta cuando estás así. No importa que no tengas a nadie ahorita, no importa que no se vea a nadie ahorita. Lo importante es que estás empezando a abrirle las puertas al universo para que el universo se manifieste. Vamos a ver ahora entonces para aquellas personas que sí quieren un pasado, si quieren saber qué hay. Por cierto, se me olvidó para la lectura que viene. Vamos a ver qué posibilidades, quién podría venir en caso tal, ¿no? Aunque no vi a nadie, pero quién podría estar aquí presente. Un Tauro, un Cáncer o también un Capricornio. Vamos a ver entonces aquí, mi querido Leo, qué hay para ti. Pídele a tu personita especial a través de una visualización que siente, que piensa, qué se supone que va a hacer, cuáles son sus próximos pasos, cuál sería el resultado final. Pregúntale al tarot qué consejo o advertencias te puede estar dando el tarot y sobre todo cuál será la trama de esta lectura. Así que vamos a ver entonces cuál será la trama verdaderamente de esta lectura. Empezamos primero con la trama, claro. Mira, qué belleza. Yo te digo sinceramente, Tauro, Tauro no, Leo. Puede ser que esté aquí metido un Tauro también, pero
Se me salió, se me chispoteó, no lo dije sin querer. Fíjate, Leo, esta persona, sin duda alguna, esta persona quiere entrar de nuevo a la relación. Eso es aquí entre tú y yo. Eso no se lo digas, no se lo hagas saber, no le demuestres lo que esta persona está sintiendo o pensando. Hazte de cuenta que no te he dicho nada, pero esta persona, en verdad, su trama dice que lo que más desea y percibe y quiere y visualiza es una relación de nuevo contigo. Aquí se ve que esta persona va a hacer el esfuerzo quizás porque esto se vuelva a dar. Quizás a lo mejor fue una persona que dejó hijos contigo. Quizás dejó la familia completa y se fue por alguna razón y ahora lo que más está deseando, lo que más está añorando es una relación de nuevo. ¿Ok? Vamos a ver aquí qué mensajes de los oráculos para complementar esa trama te puedan estar diciendo, te puedan estar hablando. Vamos a ver aquí qué puede ser. Y dice, confieso que te amo. Claro, y es que con esta carta, ¿quién va a dudarlo? Con esta carta que está saliendo esta trama aquí, mi querido Leo, ¿qué crees tú que esta persona está sintiendo? Por supuesto que confiesa que te ama y a lo mejor ni te lo dice, se lo está confesando a sí misma esta persona. Está cayendo en cuenta esta persona, le está cayendo el 20 a esta persona que realmente te ama. Si se fue con dudas o se fue quizás pensando en la mortalidad del cangrejo o pensando en que florezcan las amapolas, como dicen por allí las canciones, resulta que ahora sí, fíjate que mira lo que está entrando en razón o lo que el corazón quizás y la razón le está diciendo. Así que vamos entonces a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas con respecto a esta persona. Mira, la intención que tiene esta persona es de venir a hablarte de amor. Y te voy a decir algo, ¿no? Mira qué belleza de cartas están saliendo acá. Primero que nada, no ha hablado, no ha dicho nada. Es una persona que se ha tardado quizás en hablar. Tú dirás, y si siente todo esto, ¿por qué no regresa? Tendrá sus razones por la cual todavía no ha regresado. Sin embargo, la intención que tiene en su mente, porque estas son las cartas de su mente, es el hecho de querer hablarte de nuevo de amor. Esa sería la intención. Prácticamente tiene ya una decisión tomada, la que tienes que ponerla en práctica, ¿ok? O sea, avanzar, levantarse de donde está y hacerla. Pero ya la tiene decidida. Y todo esto es por ley divina. Es como que si esto se tiene que volver a repetir por alguna razón de la vida, por alguna razón particular que el destino, tú sabes cómo es el destino, que a veces tiene sus cosas, sus caprichos. A veces el destino sin motivo y sin razón te lo vuelve a presentar por alguna razón. Y sí que viene esta persona a venir a pedirte perdón, a venir a pedirte disculpas y a confesarte verdaderamente que te ama. Eso es a lo que viene o a lo que quiere venir esta persona porque lo estamos viendo a través de su pensamiento. Es lo que piensa en este momento. Seguimos. Es cierto que el nido se acabó, que el nido se cayó, es cierto, pero aquí estamos viendo a la persona queriendo regresar. Ahí la estamos viendo, ¿ves? Mira, pidiéndole a su mago interno, a su mago, a su yo interno, a su doble cuántico, a su ser cuántico, que por favor le ayude a que esto se pueda volver a dar. Es una persona que está muy pendiente y necesita resolver. Pero fíjate, sí, es cierto, se perdió, se rompió el nido. Esta persona de corazón lo sabe, que le está costando quizás venir a rematerializar porque sabe que hubo algo que aquí falló. Sin embargo, su corazón le dice, la carta central de su corazón le dice que a pesar del orgullo que pueda tener esta persona por el hecho de no saber cómo tú le puedas recibir y que sabe que cometió el error, igual esta persona quiere regresar y quiere hacer realidad ese sueño que tiene de venir otra vez a donde tú estás. Esto es un hecho, Leo. Esto no hay duda prácticamente de lo que esta persona desea. Yo no voy a decir que esto ya se dio
o que esta persona va a llegar mañana, o que va a llegar dentro de un rato, o qué sé yo. Es lo que siente y lo que piensa en este momento esta persona. Piensa llamarte, porque mira cómo se siente, mira cómo está esta persona, se siente que ya no puede más, se siente que ya está bastante sumergida en mucha tristeza, ha esperado lo suficiente, mira que no está contenta esta persona. Es posible que esto se dé, pero no muy ya. Esto es posible que se dé, pero no todavía, porque aquí ya te lo están advirtiendo. Esto es como decir el consejo o la advertencia del tarot. Es cierto, esto se puede dar y ya te voy a explicar por qué se va a dar, ya lo acabo de ver. Pero también te dicen que esta persona ahorita está bastante frustrada. Lo contrario de contento y de satisfecha es insatisfacción total, porque le hace falta volver otra vez a casa. Ahora, te tengo una gran noticia. Aquí en este cuadro, para que lo vayas viendo y lo entiendas y lo comprendas bien, para que veas el porqué, las cosas que te estoy diciendo. En este cuadro central, la carta central de todo esto es el Rey de Pentáculos, que se ve que está regresando. Pero fíjate, si no te has dado cuenta, la última carta que estoy viendo acá. La última carta que estoy viendo acá es la Reina de Pentáculos. La pareja está aquí presente en esta lectura. ¿Qué significa esto? Que hay sendas posibilidades, alto porcentaje de que ustedes se puedan volver a reunir. Ahora, ¿qué les puede a ustedes estar impidiendo el regreso? ¿Qué les puede estar a ustedes impidiendo el regreso? Que realmente la Reina de Bastos está diciendo, hay que pensarlo de todas maneras igual, un poco mejor. Que igual si esta persona regresa a donde tú estás, que trates en lo posible de pensarlo un poquito, de no irte de bruces y no irte de una buena vez y abrirle las puertas y las compuertas. Que algo sucedió acá bastante fuerte, por la que esta persona definitivamente tiene que pedirte un gran perdón, una disculpa, pero tú a lo mejor sí le vas a aceptar, claro que le vas a aceptar, lógicamente, ¿no? Pero tú necesitas primero que nada pensarlo. La Reina de Bastos te dice con calma, poco a poco, no te vayas de las primeras. Trata de analizarlo y de pensarlo con calma, con cautela, porque pasó esto y esto y esto. Eso lo sabes tú. Aquí me está diciendo la Reina de Bastos que aquí pasaron muchas cosas, en las que hay muchas cosas también que pensar. Hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a dialogar, hay que poner sobre la mesa los puntos claros para que esto se vuelva a dar. Es cierto, y hay que reconocerlo, que esta persona desea fervientemente volver a casa. Tiene una gran frustración porque quiere regresar de nuevo a casa. Lo que pasa es que eso no quiere decir que esa persona no se haya portado mal y que tú necesites rearreglar esta situación para que las cosas sean diferentes ahora. ¿Me explico? ¿Capich? Entonces sí que viene de una manera lenta. No va a ser tan rápido lo que viene ahora para ti, porque tú necesitas analizarlo también. Ahora, de que va a venir, porque su corazón se lo está gritando a los cuatro vientos que quiere regresar, y es la carta central. El regreso es la carta central. Aquí no hay ninguna duda, pero lo que sí tienes es que analizarlo un poquito más. No vamos a decir que es imposible, pero sí tienes que analizar. Aunque ya te lo advertí, que esto es por rueda de la fortuna, que es como decir inevitable este encuentro de nuevo. Pero piénsalo. ¿Qué te quiero decir? Que no lo tomes como que sí, ya llegó, es que me quiere, ya listo, ya no hablamos más del asunto, vamos a seguir adelante. No, hay que hablar. Hay mucho que decir, hay mucho que planificar, hay mucho que aclarar y hay mucho que clarificar y poner puntos claros. El que quiere celeste, que le cueste. Si esta persona quiere volver, pues tendrá que volver, pero como decir, por el camino derecho, por el camino correcto. He dicho, mi querido y adorado Leo,
Vamos a ver aquí qué cartas te pueden estar hablando de oráculos. ¿Qué oráculos? Comunicación inesperada. Eso es un hecho. Seguimos aquí y dice, tu ex tendrá que resignarse y no podrá aceptarlo. Para muchos de ustedes tendrá que resignarse esa persona, para otros no tanto. Ahora es su turno y comenzará su tristeza. Todo eso me lo están diciendo acá, pero ya esto es con palabras. Esto es con figuras, esto es con palabras. Aquí dice, no concibe que todo se acabó. Vamos a sacar entonces un mensajito canalizado acá y dice lo siguiente. Deja la tristeza, te están diciendo. Te tengo noticias. Está reflexionando. A pesar de todo, le verás llegar. Si tú estás triste porque verdaderamente esta persona no termina de llegar, tú no te preocupes. Que la lectura aquí te está diciendo lo que te está diciendo. Vamos a ir para finalizar entonces con este mensaje. Antes de nada, déjame sacar aquí unos signos, a ver quién pueden estar aquí. Tauro, salió 3 veces Tauro. ¡Wow! Parece que no hay duda con Tauro, ¿no? Mira, Tauro, Acuario y Piscis. Y vamos con otros más. Aquí sería Sagitario, Cáncer y Virgo. Entonces, mira lo que te dicen por aquí, mi querido Leo. Hasta ahora no comprendo cómo me dejé envolver por esta infidelidad. No hay excusas por mi conducta. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Esa es una de las razones por la cual tú tienes que pensarlo. ¿Te recuerdas que te lo dije? Amaneces de nuevo con esa persona. Probablemente sí, pero tienes que haberlo pensado muy bien y haberle dado, como quien dice, sus puntos claros. No sé si me hice entender. Vamos entonces para finalizar, mi querido Leo, ¿qué te dicen los angelitos de la abundancia? Importante. Vamos a ver qué nos dicen. Saquemos esta carta y dice lo siguiente. Recibir no conlleva riesgos. Cuando más te permitas recibir, los recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti, bendiciendo al mundo. ¿Ok? Así que eso fue el mensajito de los angelitos de la abundancia que llegaron para ti. Y entonces nos estaremos viendo, mi querido y adorado Leo, en un próximo video. No sin antes, por favor, pedirte si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sabes? Así que te quiero mucho, nos estamos viendo. Bye bye.